Bueno, pues esta es una sesión adicional a lo que hemos estado trabajando, pero creo que es importante que lo tomemos y por eso quería yo detenerme y tomarme el tiempo para poder explicarles cómo se crea un buen storytelling, cómo se crea una buena historia, una buena narrativa. Más allá de escribir, lo importante es crear una buena historia y un storytelling, sin importar qué tipo de libro estés creando. Hay dos tipos de libro, pensémoslo de esta forma. Están los tipos de los libros literatura, narrativos, cuentos, novelas, poesía incluso, llevan una narrativa y están contando ciertas cosas. Y hay otro tipo de libros que son los llamados en Estados Unidos, los non-fiction, que son basados en información. Son los que entregan datos, información, metodologías, etcétera. Pensemos en los libros muy académicos, en los libros de materias, de ciencias, de arquitectura, de política, de economía, libros pesados que se encargan de eso, libros académicos, libros de texto, libros de información y de datos. De este lado tenemos, como decía, pues sí, las novelas, las poesías, tenemos las biografías que son narrativas, llevan un hilo conductor de lo que sucede en una historia. Entonces, pensando en cada uno de esos dos libros, dos tipos de libros, bueno, pues más o menos vamos viendo dónde nos vamos ubicando. Un libro motivacional puede estar en ambos lados, ¿no? Una historia puede motivar, pero también hay una forma de, unos pasos para motivar. Primero, levántese temprano. Segundo, coma sano. Tercero, haga ejercicio. Cuarto, póngase a hacer cosas de provecho. En fin, puede ser de ambos, pero sí me entienden que cada uno de las historias tiene que estar más o menos relacionadas con esto. Bien, pues todo lo importante que tenemos, hoy en día además, esto es lección de vida. Todo lo que tenemos se basa en storytelling, ¿ok? ¿Por qué me preguntan a mí si soy un escritor cuando les digo que soy un storyteller? Porque quieren encasillarme en lo que es un escritor. Y un escritor escribe un libro de una novela, una biografía, pero también escribe libros académicos. Yo lo que hago es, escriba un libro de otro, de uno o de otro, lo que hago es contar una historia, basarme en todo un hilo conductor que se conduce a través de una historia. ¿Ok? Entonces, ya les conté que básicamente el objetivo de cualquier cosa que tenemos es precisamente, uno, entretener. El chiste de las historias y el chiste de la vida y de las relaciones sociales que tenemos es entretener. Si yo no tengo tu atención, entonces no voy a poder conseguir nada de ti. El trabajo, dinero, el cariño, amistad, las cosas más profundas y las cosas más banales se consiguen a través de el entretenimiento. Tú quieres estar con personas divertidas, entretenidas, que ocupen tu mente, que ocupen tu atención. Entonces lo que tenemos que hacer es entretener. Segundo, enseñar. Si yo logro enseñar, la gente se va a acercar a mí. Eso es ley de vida. Siempre queremos a alguien que nos enseñe a salir adelante, a hacer una receta de cocina, que nos enseñe a hacer alguna ecuación, una cuenta. Si alguien nos enseña algo, sentimos un valor y una atracción por esa persona. Y tercero, motivar. Si yo logro motivar a alguien a hacer algo distinto, a ser mejor, a agrandecer, entonces esa persona va a regresar conmigo. Si yo logro entretener, enseñar y motivar, es el triple play. Y de esto se trata el storytelling. A través de una narrativa, entretener, enseñar y motivar. Estos tres puntos son súper importantes que los tengamos en cuenta porque son los que vamos a estar utilizando durante esta sesión. Así es que apúntalos por ahí en un cuadernito, entretener, enseñar y, por supuesto, motivar. Y después que sigue, ya que tengo yo el objetivo, ya que tengo mi narrativa, ya que sé qué tengo que hacer, entonces me toca ejecutar y crear la historia que quiero contar. Son tres pasos simples, sí, son súper complicados. Y otra vez, como cualquier habilidad, como nadar, como andar en bicicleta, como correr, como hacer cuentas, como cualquier cosa, requiere de práctica y práctica y práctica y práctica. Bien, eso es básicamente lo que toca. En este punto lo que quiero es que me hagas un favor. Quiero que te vayas a cualquier reproductor de podcast y busques
esto, busques el episodio 230, de un podcast que se llama Azul Chiclamino, La realidad de lo absurdo. Verás este logo y escuches este podcast. Es un podcast de 30 minutos, si mal no recuerdo. Es una narrativa muy simple, muy entretenida, muy didáctica, que enseña, que motiva, que muestra, que entretiene. Está sumamente bien diseñado. Y cuando lo tengas ya escuchado, entonces regresamos a esta misma sesión para poder platicarte cómo se desarrolla y cómo diseñé y cómo escribí y cómo estructuré ese podcast en particular, porque es un diseño ingenieril, arquitectónico, profundo, pero muy simple. Cuando lo escuchas, tú piensas que es algo, pues de cierta forma, lineal, simple y casual, que se desarrolló pues nada más porque sí, pero tiene una profundidad y un diseño muy específico en muchas dimensiones que te voy a enseñar. ¿Estás listo? Bueno, pues continuamos con esta sesión. Este es el diagrama de mi storytelling, ¿ok? Ya les conté más o menos, ya te conté cómo funciona, pues aquí la historia tiene un inicio y la historia tiene un final. Este es el tiempo en el que avanza la historia, ¿ok? De inicio a fin, la historia se mueve y avanza en un proceso. Pero la historia tiene varias dimensiones, ¿ok? Tiene una dimensión que es la primordial o la que tú crees que estás escuchando, que es el storytelling. Y esta es la historia que yo te quiero contar. La historia que yo te quiero contar es cómo, de repente, pues yo llegué al aeropuerto y hice check-in, me metí a las salas, pasé rayos X, hice todo lo que tenía y de repente me di cuenta que había un retraso en el avión. 4 horas de retraso en un aeropuerto pequeño, local, chiquitín de Estados Unidos. ¿Qué iba a hacer yo 4 horas caminando, yendo y viniendo como un gran gato que está moviéndose por todos lados? Hay que hacer algo. Claro, me metí a ver unas revistas, a ver ¿para qué gasto y para qué pierdo el tiempo? Me metí a un bar y empecé a hacer ciertas cosas. Conocí de repente a una persona que le empecé a contar mi historia. Cómo fue que yo salí de la carrera, qué empecé a hacer, cómo empecé a trabajar. Y de repente le cuento que tuve una revelación. Y después le cuento que estuve yo metido en un mundo plástico, en el mundo plástico del dinero, de las ventas, de las cosas caras. Y ese mundo no me llenaba. Empecé a leer libros que me llamaban la atención, libros que venían, que yo había entendido o había conocido, me había enamorado de ellos a través de películas. Y así fue como me hice yo un escritor. Platico que empecé a tener contactos un poco más espirituales, primero con yoga, después con el mundo del chamanismo, y empiezo a meter un poquito de fantasía en esa historia. Fantasía que puede ser fantasía si es que no crees en esa fantasía, o es real si sí crees en esa fantasía. Esa ambigüedad siempre la dejo clara. Yo creo que la magia existe, pero quien no cree que la magia existe, le puedo enseñar que este es un mundo mágico al cual estoy llevando y desarrollando, ¿sí? Hay un cierto descontento en lo que hago y empiezo a escribir mi primer cuento, creo un podcast, después se hace muy exitoso, empiezo a conseguir un nuevo trabajo y de repente me vuelven a despedir, me convierto en un storyteller, gano premios, ganan los tejanos y de repente me voy al avión y la historia se repite. Esa es la narrativa de la historia, ¿ok? Entonces yo puedo contarte esa historia y es simple y sencilla, pero el objetivo de Azul Chiclamino, como sabrás, es enseñarte algo que sea real y absurdo al mismo tiempo, la realidad de lo absurdo. Y en este caso lo que encontré es que existen profesiones completamente reales que parecieran completamente absurdas. Y eso es en realidad el objetivo de Azul Chiclamino. Lo que yo quiero es decirte 10 profesiones que son absurdas, terribles, extrañas, incomprensibles. De eso se trata en realidad. Pero qué aburrido que yo te diga las 10 profesiones más terribles del mundo. Número 1, exploradores de drenaje profundo. Número 2, observadores de pintura. Número 3, peliculeros profesionales.
Número 4, ordeñadores de serpientes. Qué aburrido, ¿no? O sea, sí me enseñas y sí hay un aprendizaje, pero eso es aburrido. Entonces lo que hago es, con el pretexto de una historia, entrelazo la información poco a poco. Y entonces lo que voy haciendo es, voy contando la historia, arranca mi historia, tengo un retraso, me encuentro con un personaje entre real y ficticio, porque la historia sí es real, esta historia que está en amarillo es completamente real, aunque el personaje no era él. Ese gringo, de bigote largo hasta acá, como de trailero, tejano, era una pareja de amigos que conocimos en algún otro sitio, incluso en la historia sucede en Grecia, de alguna forma. Pero esto es más fácil de digerir, más fácil de entregar, más fácil. Entonces, le meto un poquito de cambios a la historia también para proteger la identidad de mis amigos, pero esa es la historia. Y de repente, cuando esté en el bar, empiezo a contar la historia y empiezo yo a meter la información que yo quiero que tú sepas y que quiero que aprendas, de cierta forma. Termino de explicar sobre las profesiones del drenaje profundo, del durmiente, de los desechos radioactivos, del observador de pintura, y regreso a mi historia. ¿Te das cuenta cómo en diferentes dimensiones? Muchos libros históricos hacen eso. Hay una historia o un hilo conductor de una historia que está avanzando y de repente te explican, para aquel entonces Julio César se encontraba reinando, Nerón se encontraba haciendo tal cosa. En aquel entonces Napoleón ya había llegado a tal sitio. El contexto histórico que te muestran las novelas históricas lo van incorporando así. Entonces, de cierta forma, sin darte cuenta, estás aprendiendo cosas a través de un storytelling ficticio. ¿Ok? Si ustedes ven la película de Interestelar, de Nolan, él incorpora mucha ciencia. Esta parte naranja es pura ciencia, que está de hecho realizada por un científico, un físico famoso llamado Penrose, ganador de premio Nobel, y es un físico magnífico que resultó, que fungió como consultor de ciencia de Nolan para esa película. Entonces aquí puedes tener, en este caso yo tengo información absurda, sin chiste, sin valor verdaderamente, como es Azul Chiclamino, y de eso se trata, Azul Chiclamino. Pero otros meten historia, otros meten ciencia, otros meten, ¿qué otro tipo de cosas? En CSI, por ejemplo, y todas las series policíacas, hoy en día nos dicen cómo funciona la ciencia forense de algún tipo, ¿no? En Law and Order y los libros, estas películas, hay una película buenísima que es la de, que siempre que está en la tele la veo, de Tom Cruise, que se llama The Few Good Men, creo que se llama, en donde te enseñan un juicio. Las películas de juicios te dicen cómo funciona la ley, cómo hay un defendant y cómo hay una persona que está y el otro abogado y uno incrimina te enseñan cómo es el sistema de justicia americano. Las películas o las series de política incorporan cómo funciona la política. Entonces, si te fijas en todos lados, en todos los storytellings, hay un proceso de aprendizaje, pero se va intercalando en la historia. No es 2 capítulos donde te explican, esto es la Constitución, bla, 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 qué aburrido. Sino alguien, un personaje lo cuenta, lo dice, lo explica, se incorpora. ¿Ok? ¿Cómo funcionan los trenes? Pues cómo arrancaron los trenes. ¿Cómo funciona? En fin. Regreso yo a mi historia y cuando termino, una especie de acto, un acto o como que el telón se cierra y vuelve a abrir, empiezo yo a hablar sobre el peliculero profesional, porque lo ligo de cierta forma con que yo quería contar historias. Las historias están relacionadas con los peliculeros profesionales. Y regreso nuevamente a la historia. Y regreso nuevamente a otra vez explicar que hay una profesión donde se ordeñan serpientes. Ahí metí un poquito a la fuerza un libro de Neil Gaiman que se llama Lucifer, una novela gráfica que se llama Lucifer, y Lucifer tienta a Adán y Eva con una manzana, y la manzana a la serpiente, y la serpiente esta profesión. Es creo que lo más forzado que hago durante el podcast, pero funciona bastante, bastante bien. Regreso otra vez al siguiente acto, donde veo yo que vivo en un mundo plástico,
y digo que quiero ser escritor y salirme de ese mundo plástico para incorporarme otra vez y meter al personaje del chamán a través de esa profesión. Lo que hago es después meter a mi descontento, etcétera, y después voy a los empujadores de trenes. Este es un momento verdaderamente revelador porque es una especie de clímax. Es el primer clímax de mi historia, porque es cuando yo tengo una verdadera revelación interior en donde tengo tres. Mi primera moraleja. Y esta es la moraleja que yo te quiero dar con este podcast, que a lo mejor no la notas, no te das cuenta, pero se queda de cierta forma en el subconsciente. Y si no es para ti, no es para ti, y no la escuchaste y se va por otro lado. Y entonces en este momento meto una moraleja y digo, haz de tu pasión tu profesión. Si no te divierte tu profesión, entonces no estás haciendo las cosas correctas. No sirve de nada lo que estás haciendo. ¿Ves? Esa es una pequeña moraleja en donde esto lo llamamos un wow moment. Es cuando dices, wow, cierto, ahora lo entiendo. Este es mi regalo y este es el valor que verdaderamente tiene. Lo demás, la verdad es que no sirve para nada, sirve para platicarlo en una comida con amigos, en un póker, en una cena de Navidad. Esto no sirve, es información, es aprendizaje que no sirve para nada, porque de eso se trata su chiclamino, de lo absurdo que somos como personas, sociedad o individuos generales. Después, voy de este punto a continuar mi historia para seguir hacia las nuevas profesiones. ¿Sí? Las profesiones estas. Continúo nuevamente, digo que el podcast me movió, me hizo famoso, eh, encuentro un nuevo trabajo, voy a los catadores de hedores. Aquí también meto un poquito forzado este catador de hedor, donde ando en bicicleta y entonces huelo y apesto y entonces hay gente que se dedica a oler eso. Regreso, me despiden nuevamente y me convierto en un entregador de pizza, en un storyteller. Y aquí es donde está el segundo wow moment, que es donde yo doy otra moraleja. Si haces la magia, la magia existe. Si crees en ella, existe. Porque todo lo que hacemos es mágico, de una u otra forma. Hacer cosas que encontrar una nueva amistad, por ejemplo, un nuevo amigo, como me sucede en la historia, es mágico de cierta forma. Mueves una cortina y aparece un nuevo amigo. Eso es magia pura. La magia te hace avanzar. Si no hubiera yo entendido todo este proceso de mágico o no mágico, proceso mental, proceso psicológico, proceso de coaching, proceso llámalo como quieras. Yo lo llamo mágico. Gracias a esa magia encontré mi profesión de que me gusta y se abre puertas. Pero si no estás atento, esas puertas no las ves, no las abres y ahí es donde está la magia. Regreso a decirle a mi amigo que van a ganar los Tejanos, me despido, me subo al avión y la historia arranca nuevamente. Lo interesante o bonito de esta historia es que me vuelve a suceder y casi se repite nuevamente como un loop, como un bucle. La historia otra vez y entonces empiezo yo otra vez a este personaje decirle que, bueno, esto más o menos como que vendría a conectarse nuevamente hacia acá y es déjame contarte mi historia, Sebastián. Y casi se repite otra vez la historia. Eso es como un guiño bonito e interesante. ¿Qué pasa con la parte de hasta abajo? Esta es la cuarta capa, ¿ok? Hay una cuarta capa en donde hay emociones. Claro, las emociones están déjame cambiar de color. Las emociones están en lo que digo. Las emociones están en cómo lo digo. Y las emociones están en la música. Y esto es súper importante. Porque cuando me despiden, si te fijas, me despiden por aquí, la música es una música triste, negativa, de baja vibración, prefiero llamarla. Cuando esta parte, haz de tu pasión, la música da un subidón y es fuerte. Si te fijas en esta parte, la música es una música mágica que te hace recordar un cuento, una fantasía, un fairy tale, algo simpático, divertido, entretenido, curioso, juguetón. Pero también
esta parte tiene una música que es como de subida, porque quiero yo generar esa emoción de anticipación. Cuando yo, ¿qué voy a hacer con mi vida? La música como que baja de cierta forma porque estoy confundido, no sé qué hacer. Cuando uno hace un podcast, cuando hace una serie, una película, fíjense en la música, porque la música acompaña lo que está sucediendo a los personajes, lo que están ellos pensando, haciendo, desarrollando. Esta historia, entonces, lo que quiero explicar en este preciso momento es que está hecho de 4 capas, por lo menos. Es una capa que entretiene, es una capa que genera ese aprendizaje y esa moraleja. La moraleja también es un aprendizaje, evidentemente, ¿no? Estos dos están en la misma capa, aunque en 2 dimensiones distintas. Esta es un aprendizaje racional y este es un aprendizaje emocional. ¿Sí estamos? Esta es la parte que entretiene y también de cierta forma genera las emociones junto con la música. Entonces, estas son todas las dimensiones que existen dentro de todo este proceso. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues es simple. Lo que estoy haciendo es tomar el pretexto de una historia, que es la capa amarilla, para meter información, para motivar a mi audiencia y que a través de todos logren un entretenimiento sano, divertido, simpático. Si se fijan, no hay palabras altisonantes, no hay cosas negativas, es un entretenimiento positivo. Y les voy a decir algo interesante, te voy a decir algo curioso. Por ser positivo y no tener palabras y no tener temas picosos, sino por llamarlos morbosos, estos podcasts no se comparten en exceso. Lo que se comparte hoy en día y el sharing y el like viene normalmente de el morbo, de la parte negativa, de señalamiento, de esa parte, ¿sí me entiendes? No me gusta trabajar con eso, por eso mi audiencia no es tan grande, porque se comparte un entretenimiento y una motivación positiva. Y después lo importante es crear y ejecutar ese proceso y todo ese modelo que estamos haciendo. Esta es la historia, esto es cómo se va comportando todo este proceso. Si yo quisiera hacer una... Déjenme agarrar otro color, ¿qué color puedo agarrar? Ya están todos aquí. La historia más o menos arranca de esta forma. La voy a poner aquí. En el plotline que hemos trabajado, la historia arranca en donde todo iba bien, llego al aeropuerto, de repente, en esta parte, hay un retraso, claro, no pasa nada, no hay un accidente, nadie se muere, hay un retraso y entonces me molesto, me enojo, porque ahora qué hago, ahora qué empiezo a hacer, me siento a tomar algo pensando que no me va a traer ningún valor, pero de cierta forma conozco a mi amigo, empiezo a platicar con él, empiezo a engancharme con él, empiezo a darme cuenta, hay un clímax aquí, y empiezo a contarle otra vez algo interesante, y la historia termina aquí, en un proceso en donde yo al menos quedo emocionado porque le conté la historia, queda mi amigo Dan emocionado porque conoce una historia fantástica que no esperaba oír, además ganan los tejanos, además todo el mundo está contento, todo el mundo se abraza, con emociones positivas, con un mini nudo que es un pretexto para contar la historia. Esa es la forma en la que se cuenta simplemente este episodio. Ahora que ya sabes cómo se hizo, vuelve a escucharlo. Regresa nuevamente a cualquier plataforma que tengas, métete a este podcast otra vez y escúchalo ahora ya sabiendo cómo es e identifica la música, los personajes, el nudo, cómo baja la historia, cómo sube, cómo se va moviendo, cómo te voy proyectando a través de mi voz. Esas partes tristes donde la voz se hace más grave y más lenta,
Y esas partes emocionantes donde me doy cuenta de que la cosa es feliz y agradable y el pitch va subiendo y es más grave la voz y mucho más rápido se va moviendo. Esa es la forma en la que los bajos se van complementando con los altos. Eso es narrativa más que escritura, pero es parte del delivery y es parte del storytelling. Ya estamos. Pues eso es lo que te quería contar. Esa es la sesión del día de hoy y eso es un poquito lo que vale la pena empezar a aprender de cómo se crean al menos mis podcasts, todas las dimensiones que tienen, y para que veas que detrás de esto hay muchísimo trabajo, pero cuando hagas algo súper importante, piensa en este podcast, piensa en esta sesión, en este modelo que te estoy presentando, como si fuera todo, todo, todo tu libro, ¿ok? Esto es todo tu libro. Tienes capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9 y epílogo. Entonces, toda la historia de todo el libro va haciendo. Si te fijas, cada capítulo tiene su propio nudo y resolución. Aquí hay otro nudo y resolución. Aquí hay otro. Entonces, si bien todo el libro es una historia, cada uno de los capítulos tiene su propia narrativa y su propia historia. Esto es lo que tienes que entender. Todo el libro, pero cada capítulo. La parte interesante y la parte bonita que tenemos que hacer nosotros ahora en este momento es que cuando yo ya tengo toda mi estructura del libro, que es lo que vamos a terminar en un taller como este tipo, cuando yo tenga ya la estructura, cuando yo tenga la visión, cuando yo tenga todo esto, este esquema, yo lo que voy a hacer es desarrollar este capítulo. Y esto es lo que me voy a sentar a escribir. Taca, 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 taca. No importa que no tenga lo anterior o lo posterior, porque ya sé que viene y que sigue. Pero al día siguiente, como estoy de buenas, voy a escribir esta parte que es un subidón. Y al final, que estoy triste, voy a aprovechar esa tristeza, esa depresión que traigo el día de hoy para escribir ese capítulo donde va a la baja. Entonces lo voy armando, lo voy escribiendo, no de forma lineal, necesariamente, pero sí de forma escalonada o desarrollada. Lo importante es tener el big picture de la historia que voy a contar, cómo se estructura, cómo se desarrolla, cómo se compone, cómo se comporta, para poder empezar a escribir cada uno de los capítulos. ¿Estamos? Bueno, pues muchísimas gracias. Seguimos en contacto y vamos platicando sobre la siguiente sesión que tengamos. Gracias.